Dígame, Rodrigo, luego de que viéramos cómo se encontraba el oro, ¿qué es lo que pasa? ¿No comienza ahí esa fiebre que 100 y pico de años después me trajo a mí hasta acá? Usted no creo que haya venido por culpa de Corydon Hall. En esa época ya vivía, o sea... Era chico, pero sí. Pero bueno. don Corydon, a ver, usted me dice que yo digo Las Cuagas no de casa, pero las dos primeras concesiones se las ligó él. Está bien, ¿Y quién decidió eso? Todos no tienen quiero algún, avanzar, no quiero todos ganarme... tienen alguna mancha, no hay nadie... No sé si es una mancha tampoco. Prácticas del momento. Lo único que le puedo decir es que las primeras concesiones fueron para Corydon Hall, la segunda también, y las que vinieron después, que fueron 2 o 3 más ese año, fueron para otros empresarios norteamericanos. Después, a partir del segundo año, empezó a incorporarse la gente de la sociedad chosmalense, pero no cualquiera, los comerciantes de mayor prestigio, los que tenían más poder económico. Eso, digamos, los primeros años. No quiere decir que siempre fue así. Después también hubo otros casos de concesionarios que, aunque no son la mayoría, pero sí de origen chileno, que bastante problema tuvieron justamente por ser chilenos, más que nada por un tema de discriminación. Pero problema que no tuvo el vecino de Chosmalal, Francis Albert, a la sazón. No, bueno, pero este era Albert, pero era criollo. Yerno de Las Cuagas también. Por ejemplo, a ver, la hija de Olascuaga, Belinda, la esposa de Corydon Hall, fue empleada administrativa durante el mandato de Olascuaga, de su padre. O sea, nombró familiares en algunos puestos en los cuales consideraba que se necesitaba una persona que, bueno, que pudiera cumplir esa función. Hoy en día, nombrar familiares, nombrar al hijo, nombrar al yerno, nombrar a quien sea, está visto de otra manera. Era algo normal y habitual. ¿Se acuerda del gobernador Lisandro Olmos, que vino unos años después de Olascuaga? Nombró a su sobrino jefe de policía. De policía, cierto, hace poco hablamos de eso. Nombró a su sobrino jefe de policía. Echó al que estaba a cargo y nombró al sobrino. Con nulos antecedentes. 22, 23 años. En algún momento vamos a hablar del sobrino de Lisandro Olmos en algunos hechos que lo tuvieron protagonista. Por ejemplo, una vez que don Abel Chaneton, en su época chosmalense, fue directamente a matar a una persona, porque nosotros siempre recordamos a Abel Chaneton, la persona que denunció la masacre de Zainuco. Pero si miramos el prontuario policial de don Abel Chaneton, tiene muchas causas. Tiene, no sé si muchas, pero tiene varias. Una de ellas fue esta, en Chosmalal, cuando fue a intentar matar a una persona. Él estaba trabajando en el correo, en el telégrafo, y se filtró una noticia que apareció en Buenos Aires, la publicaron los diarios de Buenos Aires, culparon a don Abel Chaneton de haber filtrado esa noticia, lo echaron. Entonces él fue y le recriminó a la persona que él consideraba causante de su despido. Y bueno, y ahí el sobrino de Lisandro Olmo, que tenía 20 y pico, 23, 24, no recuerdo bien, pero estaba en esa edad, fue el que logró contenerlo. También tiene otras Abel Chaneton, por ejemplo, un disparo a una mujer en la cordillera, tiene otra en las Lajas, tiene acusaciones... de peso. En todas fue sobreseído, lo que también habla de que era una persona... influyente de cierto poder. Lo hemos dicho cuando hablamos de la masacre de Zainuco. ¿Qué hubiera pasado si a don Abel Chaneton no lo hubieran matado? Y él sí hubiera matado a la persona a la cual fue, digamos, a increpar, no a viva voz, sino que fue armado, y a la cual mató al director del diario de Allen. ¿Qué hubiera pasado? Porque eran dos poderes que se estaban poniendo en juego. Pero él, al pasar la línea, al haber cometido un asesinato, hubiera caído en prisión y en el descrédito total. Tal vez la muerte, y esto es una opinión mía, lo salvó de todo eso. Pero ese bueno, descrédito. Son todas historias de aquella época que en cierta forma están relacionadas con una época, con un ambiente al cual hay que tratar de comprender en su contexto. Hay gente que iba con un revólver en la cintura, no era una cosa, digamos, demasiado fuera de lo común. No, los mineros iban todos armados. Como dicen algunos, era la ley del Winchester, que era la marca que les gustaba usar allá en el norte neuquino. Todos estaban armados los mineros. ¿Por qué? Porque al haber oro y al haber escasa presencia policial, el bandolerismo, la delincuencia... estaba a la orden del día y al acecho. Por eso mismo los mineros no dudaban en armarse. Hay una anécdota del padre Carvajal, que fue a visitar una mina con una misión seguramente evangélica,
y fue recibida por gente de la mina armada, todos con carabinas, y lo obligaron a seguir viaje. Le apuntaban y decían, vos acá no entrás, tómatelas. No sé si le dijeron así, pero más o menos creo que fue el sentido que le dieron a sus palabras. Se persignó, puso primera, agarró el látigo y vámonos de aquí. Bueno, Corydon Hall también tomaba todos sus recaudos. Él sabía de lo peligroso que era esa zona. Allá por 1890, cuando él estaba en la Cordillera del Viento y empezaron los primeros descubrimientos, pidió a través de Olascuaga, expresamente le pidieron al ministro del Interior, le voy a decir el nombre por si le suena, Julio Argentino Roca. Mire usted. En 1890, pero no había sido 10 años antes presidente. Sí, claro, fue presidente y fue ministro del Interior. Después volvió a ser presidente, como usted recordará. No, porque festejé mucho el cambio de siglo y los primeros años de ese no me lo recuerdo. Le pidieron expresamente al ministro del Interior, a Julio Argentino Roca, que a causa de la inseguridad, ¿no?, y de los bandoleros y desertores que merodeaban y asesinaban, le pidieron que refuerce la seguridad de la zona, ¿no? Y ahí mandaron 4 efectivos. Generalmente el bandolerismo estaba asociado, por lo menos en el imaginario o en la construcción que se hacía de la lengua, en la construcción social, estaba asociado al chileno. ¿Por qué? Porque toda la gente que cometía un delito cruzaba Chile. Es como que no es de acá, es de allá. Pasa bastante parecido en estos tiempos cuando alguien de afuera comete un delito. Sí, asociar. Sí, pero eso pasa generalmente con la gente de bajos recursos, cosas. Porque, por ejemplo, si vamos al caso, y no es una cuestión personal, Olascuaga también tuvo que ir marcharse a Chile en determinado momento como exiliado de este país. Y eso no quería decir que porque fuera del otro lado y después volviera. Pero bueno, por eso, esos motes siempre... Claro, bueno, pero Olascuaga se tuvo que exiliar en Chile después de una revolución, no después de asaltar un comercio. Bueno. Hay una diferencia. Pero bueno. Usted dice. Bueno, usted quiere hilar fino. Corydon Hall estuvo más de 7 años administrando la compañía de oro Mila Michicó, que era la que él empezó a administrar donde hizo el descubrimiento. No solo administraba esa, también administraba otras, pero esa era la más importante. Ya en 1897 él se retira momentáneamente, deja un poder sobre todas sus propiedades, sobre la administración de la compañía, a un vecino de Chosmalal, Darío Contreras. Pero 2 años después vuelve Corydon Hall. Y bueno, ahí tiene una acusación media rara. Lo acusan... no es rara. A ver, primero le digo la acusación, después le digo por qué es rara. Lo acusan de extraer madera de los bosques para uso personal sin correspondiente permiso. Para sacar madera, extraer madera, había que pedir un determinado permiso. Era una forma que tenía también la gobernación, una de las formas de poder recaudar algo, de poder llevar un control. Los recursos eran bastante escasos, el dinero que enviaban desde Buenos Aires era poco y a la gente se le podía sacar plata por muy pocas cosas. Una de ellas era el tema de la madera. Porque la madera no era para construir una casa, era para construir instalaciones para una de las minas, uno de los cateos que él tenía. Por eso digo, es rara la acusación porque generalmente esa acusación, y ahí volvemos al tema anterior, se la hacen a gente de bajos recursos, no se la hacen a Corydon Hall. Corydon Hall estaba asociado a Olascuaga. Había una interna. Entonces. Había una interna y Olascuaga era mal visto por algunas personas del ámbito local. ¿Por qué? Porque a pesar de haber dejado la gobernación ya unos cuantos años antes, si estamos hablando de 1897, estamos hablando de 6 años antes, seguramente sigue siendo una figura influyente. Tenía mucha influencia. De hecho, cada vez que pasaba algo, los vecinos de Chosmalal le escribían a Olascuaga, che, mirá lo que está haciendo este. Entonces Olascuaga publicaba algo en algún diario y acomodaba los tantos, y acomodaba a todos. Por eso, digo, es raro que a Corydon Hall le hayan hecho esto. Bueno, seguramente está vinculado a su conexión con Olascuaga. Le decía que en 1899 ya había vuelto y estuvo el año ese hasta comienzo de siglo y ahí es donde empieza a pensar seriamente en retirarse de la actividad. ¿Por qué? Y bueno, pues ya tenía 70 años. En 1901 tenía 70 años. Tenía un balance económico de su vida positivo, había hecho bastante dinero, pero no como ingeniero trabajando para las concesionarias que le pedían detalles técnicos para los ferrocarriles. Había hecho bastante dinero con la compañía minera de oro de Mila Michicó. Todos los trabajadores mineros estaban expuestos a ser presa fácil de bandoleros, de criminales, y ya para esos principios del siglo XX es como que la actividad estaba un poco decayendo. También la rentabilidad
no era la misma. O sea, nunca fue, como dijimos al principio del programa, nunca fue California esto. Una producción de oro tan grande que atrayera miles y miles de personas. Sí atraía cientos de personas. En esos momentos donde Corydon Hall empieza a hablar con algunos inversores chilenos para tratar de arrendar sus pertenencias, sus minas, sus cateos. Pero comienza como una decadencia, ¿no?, de la industria muy marcada. Por eso mismo que se considera que él estaba en esa zona ya arreglando todo para retirarse del negocio. Habíamos dicho que él estaba casado con Belinda, una de las hijas del coronel Olascuaga, que había conocido en 1890, cuando había llegado a Chosmalal justamente para hacer los trabajos del ferrocarril, del futuro ferrocarril, que al final no se hizo y por el cual Corydon Hall se quedó en la zona haciendo otras actividades que no tenían nada que ver con el ferrocarril, sino con la actividad minera, con la exploración y la búsqueda de minerales. Belinda Olascuaga en esos momentos estaba en Buenos Aires, había quedado en Buenos Aires. Digo yo, no sé, una relación rara, la diferencia era bastante grande. Puede ser que todo el desenlace que vamos a narrar ahora esté vinculado a Olascuaga. Dejó muchos enemigos. Por otros motivos, del cual vamos a hacer algún programa alguna vez, ha tenido intentos de asesinato. Lo han intentado matar, o sea, hubo complot para matarlo. Y llegamos a ese 27 de octubre de 1902, donde ocurre el desenlace de Corydon Hall. Él se estaba alojando temporalmente en una sucursal de la Casa de Comercio de Salvador Trota. La casa central no estaba ahí, estaba en Chosmalal. Estaba a orillas del arroyo Mila Michicó. Estaba también con otros dos empleados de la firma, de Salvador Trota. Uno se llamaba Ángel Zeta y el otro Rafael Noriega. Los dos eran españoles. Suponemos que Corydon Hall estaba en la zona y había alquilado una de las habitaciones para pasar la noche. Mientras estaba en la zona arreglando temas de negocios, él pernoctaba ahí. No era un hotel, era simplemente una casa de comercio. Como las casas de comercio, en la generalidad, tenían alguna pieza por si alguno le agarraba la noche y se pudiera quedar a dormir. Todo lo demás es suposición, que él se fue a dormir. Y esa noche, del 27 de octubre de 1902, no se sabe cuántas personas fueron. Tampoco se sabe muy bien los hechos, la descripción. Pero sí, sabemos que Corydon Hall fue asesinado violentamente. Con una violencia irracional, por muchos detalles que dejaron los agresores, ¿no? La descripción que hicieron de la escena del crimen, las personas que llegaron... Hubo mucha hazaña, no pareciera que fuera una cuestión de golpes o torturas para que dijeran, por ejemplo, dónde había dinero o dónde había cosas de valor, sino que parecía que el interés era otro. En la casa de Salvador Trota había 11 kilos de oro en polvo, como generalmente era el oro que se extraía en las arenas de esa zona. Pero no queda claro si era para robar el oro, porque la hazaña, la violencia, no hacen suponer que haya sido por eso. Hall fue sorprendido aparentemente en la cama, porque cuando encontraron el cadáver estaba sin zapatos y en mangas de camisa, lo que hacía suponer que él se había recostado, pero lo encontraron apoyado los pies en la cama y la cabeza sobre un baúl, en el piso. Descargaron sobre el cuerpo de él una brutalidad inusitada, lo ataron, tenía rastros de azotes, le cortaron la lengua, parte del cuerpo degollada. O sea, no era un robo común. A ver, si una persona va a robar el oro, a lo sumo lo mata y punto. Los otros dos empleados de la casa de Salvador Trota también fueron muertos. Uno con el cráneo deshecho, lo golpearon con un palo aparentemente, y el otro degollado. O sea que fue un crimen muy violento, del cual nosotros en el programa anterior hemos hablado por otro motivo. Por el famoso Lara. Sí. Don Juan Bautista Lara. Que buscando a los asesinos de Corydon Hall encontraron a otro bandolero que se estaba escapando a Chile, Juan Bautista Lara. La idea de que el objetivo eran los 11 kilos de oro, en realidad fue la primera hipótesis. Se sabía que toda la gente que pasaba por ahí tenía una bolsita con oro, incluso más, el oro era la moneda junto con el peso chileno. Vos ibas al almacén de ramos generales, comprabas algo, ¿cuánto sale? Tanto. Bueno, pago con oro. Son 3 gramos, 5 gramos. Tenían una balancita para pesarlo y se pagaba con eso. Era moneda. Uh-huh. El oro en polvo también era moneda. Hemos dicho alguna vez que en el norte neuquino la principal moneda no era la argentina, sino la moneda chilena.
la demás circulación. No es que no aceptaran los pesos argentinos, sino que como estábamos tan lejos del centro de poder, los pesos tardaban en llegar y la gente se la arreglaba con la moneda más cercana, la que usaban todos y la que aceptaban en Chile, que era el lugar donde se comerciaba. Así que ese fue el trágico destino de Corydon Hall. El padre Carvajal, del cual hemos hablado hace unos minutos, de que lo habían echado de una mina a punta de Winchester, unos años más adelante había dicho que el motivo tal vez no hubiera sido el oro. Por ejemplo, una de las cosas que no se llevaron de Corydon Hall fue el reloj y el anillo, que eran muy valiosos. Y es raro que no se lo hayan llevado. Si es una persona que entra a robar y se va a escapar a Chile, se lleva todo. Pero si es una persona que entra a robar y después se queda en la zona, no va a querer quedarse con esos elementos que lo iban a incriminar. Entonces, ahí es donde la gente empezó a decir, es alguien de por acá. El oro, mientras no apareciera de golpe... El oro, el polvo en oro, digamos, es igual en todos lados. Pero un anillo o un reloj es muy fácilmente reconocible. La cuestión es que nunca se supo quién asesinó a don Corydon Hall. Y a los otros dos empleados. Trabajadores. Que eran ambos españoles y uno de ellos, según cuentan... Tal vez solo estaban ahí, ¿no? Había venido de Salta, donde había hecho mucha fortuna y la perdió toda. Va nuestro saludo para don Ángel Zeta y Rafael Noriega, que tal vez por el solo hecho de estar allí. También hay otra pista que no fue tenida en cuenta, la del dueño de la Casa de Comercio, Salvador Trota, que bastante perseguido por el gobierno del gobernador Juan Ignacio Alsina, manifestó que a Corydon Hall lo mataron por error, que en realidad lo iban a matar a él, que se suponía que esa noche, la del crimen, iba a estar en su casa de comercio. Salvador Trota tenía un parecido físico con Corydon Hall, según dicen, notable, y como los argumentos que puso Salvador Trota son bastante interesantes, y como no fueron tenidos en cuenta por la policía que ponía trabas para que él declarara, me hace al menos detenerme a considerarlos. Pero como se acaba el tiempo, lo vamos a hacer cuando hagamos un programa sobre el gobierno, o si quieres llamarlo el desgobierno, de Juan Ignacio Alsina, porque estos hechos ocurrieron justamente durante su mandato. Durante el gobierno de Alsina lo tenemos, por ejemplo, a Abel Chaneton como comisario, de reputación cuestionada por algunos vecinos, y nada hacía suponer que una década más tarde, con su muerte, iba a ser considerado o se iba a transformar en un mártir del periodismo. Una anécdota más. ¿Sabe que se acuerda de un habitué de este programa, Adolfo Dachari? Sí. Que siempre lo nombramos en las policiales. Acá también lo vi por ahí como propietario de... Adolfo Dachari, que era comerciante, pero era un comerciante muy comentado, que actuaba muy al margen de la ley. Los bandidos y los bandoleros lo sabían apreciar mucho. Así decían. Pero bueno, lo vamos a encontrar a Adolfo Dachari también, Adolfo León Dachari, en la fuga del año 1916, como la persona que preparó el plan de fuga, pero que no se fugó. Y también con Valderrama, si no en algún momento... También lo hemos nombrado en el programa de Valderrama, que también lo pueden escuchar. Siempre andaba por ahí. Allá por 1904, cuando por otro motivo que no tiene nada que ver con este de Corydon Hall, le hacen una causa procesal, él dice que por favor no lo detengan porque sus intereses económicos, una casa de comercio con un capital de 10.000 pesos, que era muchísimo, pero que él afirmaba que no era de él, que él simplemente manejaba la casa, si lo detenían él iba a perder todo, y él mencionó, y esto lo anotó el juez o el escribiente del juez, dice: no tengo garantía de mis intereses si me detienen, especialmente donde yo me encuentro radicado, en Chomalal, rodeado por los principales cómplices del horrible crimen de Milla Michico. Hablando, refiriéndose al juez, lo sabe porque bajo fianza se encuentran en libertad. Eso mencionó Adolfo León Dachari, que era la persona de consulta de la policía. Andaba bien con los delincuentes, pero cuando lo apretaba la policía tiraba algunos datos, y así logró mantenerse durante muchos años hasta que se le acabó la suerte y terminó en prisión. Pero él mencionó en 1904 que los asesinos de Corydon Hall estaban ahí, que usted juez sabe quiénes son, y si usted me quita todo y yo me quedo acá, esta gente me va a hacer daño. Eso como una anécdota referida a este caso. Nos hemos pasado 10 minutos. No se volverá a repetir. Siempre decimos lo mismo. Disculpas por habernos pasado. Nos vemos el próximo jueves. ¿Cómo no?
me.